Te invito a buscar el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículos del 1 hasta el versículo 5. Dice así: Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Luego vi los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, y con un incensario de oro se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso, con las oraciones de los santos, subió de la mano del ángel a la presencia de Dios, y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Amén. Es interesante que el capítulo 8 del libro de Apocalipsis que acabamos de leer está dentro del contexto de los 7 sellos. Es más, el Apocalipsis es un libro que está seriado en 7 visiones, divididas en 7 partes cada una. Las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas que acabamos de leer, las 7 postreras plagas, una serie de 7 que a su vez se divide en 7 partes. Y en esta serie, cada una de ellas representa un periodo. En realidad, las 7 iglesias representan a un periodo determinado de la iglesia cristiana, desde la salida de Jesús de la tierra, o sea, de la ascensión, desde Juan hasta la segunda venida de Jesús. Es decir, la iglesia de Éfeso, también representada o equivalente a los 7 sellos, con el caballo blanco saliendo venciendo y para vencer, era la iglesia pura, la iglesia remanente del pueblo de Dios que salía de la mano del Creador, la cual en su pureza era la que iba a ser perseguida, pero iba a mantener su fe delante de Dios. La iglesia de Esmirna, la segunda iglesia, era la iglesia que iba a ser perseguida por causa del amor de Cristo, representado también en el segundo sello como el caballo rojo, que iba a mezclar con sangre toda aquella doctrina. En realidad iba a sufrir, iba a morir por causa de esa doctrina. Y así cada periodo de la iglesia tiene su equivalente en los 7 sellos y en las trompetas. Y esta iglesia tiene, la primera visión de los 7 iglesias representa el mensaje para esa iglesia, pero en los 7 sellos me cuenta lo que es para la iglesia, pero también lo que sucede en el mundo. Es por eso que también habla de las catástrofes mundiales que iban a suceder, no solo en la iglesia, sino también a todo el mundo. O sea, va aumentando la visión sobre lo que iba a suceder para el pueblo de Dios, a lo largo desde Juan hasta la segunda venida de Jesús. Por eso es que, si usted analiza, va a encontrar que la última iglesia es la iglesia de la Odisea, pero el séptimo sello no es para la iglesia de la Odisea, sino que ya corresponde a otro periodo, o sea, se va superponiendo, pero se va corriendo mostrando un periodo diferente. La Odisea es la iglesia que ni fría ni caliente, la iglesia que es tibia. O sea, es un pueblo cristiano como el que somos, creemos en Dios, caminamos con el Señor, pero no somos fríos, no caminamos apartados de Dios, fumamos, tomamos, hacemos lo que queremos, sino que caminamos con Dios, pero tampoco somos calientes, tampoco estamos aferrados a la palabra de Dios, no es que estamos fervientes orando cada día, no, ojalá fuésemos fríos o calientes, pero somos tibios. Por eso Dios quiere que nosotros tomemos la verdadera naturaleza del cristianismo, que es la de fervor, la de unión, la de trabajo. Y ahora vamos a hablar un poquito más de eso un poquito más adelante. Pero cuando hablamos del séptimo sello, que no es el equivalente a las 7 iglesias, encontramos que en el capítulo 8 aparece el séptimo sello, lo que debería estar en el capítulo 7, porque uno dice, bueno, si los 7 sellos están en el capítulo 7, debería estar en el capítulo 7 el séptimo sello, pero no, aparece en el capítulo 8. ¿Por qué? Porque dentro del contexto usted va a ver que los 6 sellos primeros pasan en la iglesia, pero el séptimo sello pasa en el cielo. Por eso se lo coloca junto con las 7 trompetas, que según la interpretación también se ve en el cielo. Pero ese ir y venir del cielo a la tierra es un constante en la escritura apocalíptica. Si usted lee, por ejemplo, el primer sello, en la primera iglesia, está hablando de la iglesia, pero también habla de lo que sucede en el cielo, que Dios en el trono está mirando lo que le dice: yo conozco tus obras. Él conoce las cosas que realiza, o sea, está en el cielo y está en la tierra. El capítulo 1 y 2 aparece en la tierra, el capítulo 3 es de la tierra, el capítulo 4 y 5 es la adoración celestial en el cielo. El capítulo 6 comienza con lo que pasa en la tierra, el capítulo 7 es la continuación de esa misma visión, y el capítulo 8 va hacia el cielo nuevamente, va y viene hacia el cielo en una
constante, porque está entrelazando el cielo y la tierra en esta profecía. Lo que sucede en la tierra y lo que sucede en el cielo se van mezclando y formando una sola coyuntura. Eso es religión, volver a ligar algo que se había separado. La historia de la humanidad, como si fuese un cierre, se va entrelazando en la profecía del Apocalipsis para formar un todo. Eso es lo que Dios quiere mostrarte en el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿qué significa media hora en la profecía? Si un año profético equivale a un día profético, equivale a un año literal, entonces media hora profética, ¿a cuánto tiempo equivale? La suma es sencilla, te la puede ver, la puede hacer enseguida, y eso equivale a una semana, ¿sí? Una semana literal es media hora profética. Usted puede sacar la equivalencia muy fácilmente, pero fíjese, durante esa media hora hay silencio en el cielo, no hay ángeles cantando en el cielo. En el capítulo 4, millones de ángeles cantan y adoran a Dios, y los querubines alrededor del trono de Dios cantan santo, 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 haciendo alusión a un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Santo, 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 3 veces cantando alrededor del trono. Pero ahora hay media hora de silencio, una semana de silencio en el cielo. ¿Dónde están los ángeles? No están. ¿Por qué no adoran a Dios? Porque Dios tampoco está. El cielo está vacío. ¿Dónde están los ángeles? Y acá hay algo maravilloso. Acá hay una promesa hermosa. ¿Dónde están los ángeles? Están viniendo a la tierra. Dice el libro de Mateo que el Señor vendrá con poder y gloria con todos los ángeles del cielo. O sea, todos los ángeles, ¿dónde están? Están viniendo con el Señor a la tierra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están viniendo a la tierra a buscar a sus hijos. ¿Por qué? En el sexto sello se estaba haciendo alusión a ese momento de encuentro de Dios con el hombre, donde las personas dirían a los montes caigan sobre nosotros, donde la gente ya no puede soportar ver al Señor venir en las nubes de los cielos, pero Él está regresando. Ese momento de la segunda venida, del encuentro de Dios con el hombre, la unión nuevamente de Dios con el hombre, eso es el séptimo sello. Entonces, ¿cuál es el contexto de las 7 trompetas? La venida del Señor. No quiere decir que va a suceder durante la venida del Señor, no. Pero que es el contexto del tiempo del fin donde el Señor va a regresar. Amén. El Señor va a regresar. Cuando dice el versículo 2 del capítulo 8. Entonces vi parado delante de Dios 7 ángeles. Y quiero analizar con vos quiénes son esos 7 ángeles. El capítulo 8 dice así: luego vi 7 ángeles que estaban de pie ante Dios. Los 7 ángeles, ¿quiénes son? Acá da por sentado que usted sabe quiénes son esos 7 ángeles. Y a la verdad, si usted conoce algo de la escritura bíblica y del libro de Apocalipsis, usted sabe quiénes son, aunque no tiene identificado todavía quiénes son. Vamos a analizarlo. En el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 de Apocalipsis, hace referencia a esos 7 ángeles. En el versículo 13, versículo 16, en su diestra tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda. ¿Quién tenía en su diestra 7 estrellas? El Señor Jesús. Él tenía en su mano derecha 7 estrellas. Pero dice así el versículo 20: respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de las 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros de oro que has visto son las 7 iglesias. Amén. Entonces, ¿quiénes son las 7 estrellas? Son los 7 ángeles de las iglesias. Mira, si usted presta atención, cuando habla de la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2 dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. En el versículo 8 dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. En el versículo 12 dice: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Y cada una de las iglesias, él le escribe al ángel. Pero que hay algo interesante todavía. Sí, cada iglesia tiene un ángel, tiene un mensaje para dar un mensajero. La palabra ángel significa mensaje. Ángel es una palabra griega que significa mensaje y se traduce como ángel determinadamente por el contexto. Nosotros podemos tratar de entender un poquito mejor. En el capítulo 1, cuando recibe la visión, Juan dice así, versículo 1: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestarle a sus siervos, las cuales deben suceder pronto, declarándola, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, acá dice la palabra que Dios envió esta visión de Jesús, de parte de Dios,
para Juan, enviándola por sus ángeles, para que Juan le escribiera. Y él le escribe ¿a quién? Al ángel de la iglesia de Éfeso. Aquí hay algo raro, ¿no? ¿Para qué Dios le da una revelación a Juan a través de su ángel para que Juan le devuelva la revelación al ángel? No tiene sentido. ¿Saben por qué? Porque no se refiere a un ángel literal. El ángel tiene otro significado en esto. Vamos a verlo en el libro de Daniel, porque no podemos entender Apocalipsis sin hacer referencia al libro de Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 3. Dice así, vamos a leer el versículo 2 para ponernos en contexto. Estamos hablando del contexto de la segunda venida. Dice así: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas que perpetúan eternidad. ¿Quiénes representan las estrellas entonces en el libro de Apocalipsis? Sin duda, aquellos que enseñan, aquellos que predican la palabra, aquellos que están compartiendo la palabra de Dios con otras personas. Cuando vos compartís la palabra de Dios con otras personas, sos un ángel de Dios, sos un mensajero de Dios. Estás hablando de parte de Dios para la persona. Eso es lo que significa ángel. Entonces, ahí cobra sentido el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis cuando dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. ¿A quién tienes que escribirle? A aquellos que predican la palabra, a aquellos que enseñan la justicia a la multitud. Escríbele a ellos, a quienes están compartiendo la palabra de Dios con otros. Si usted quiere ver milagros en su vida espiritual, si usted quiere ver milagros suceder en su familia, predique la palabra, hable de Dios a otras personas, cuéntele del amor de Dios a las demás personas, y usted va a ver ese milagro perfecto y hermoso que es la obra de Dios en su vida. ¿Quiénes son las estrellas entonces? Los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Quiénes son las estrellas? Aquellos que enseñan la justicia a la multitud, aquellos que predican la palabra de Dios. Entonces ahora cuando volvemos al capítulo 8 del libro de Apocalipsis, entonces podemos entender acá. ¿Quiénes son los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios? Es más, el capítulo 1 dice que estaban de pie, pero ¿de pie dónde? En su diestra, en su mano derecha. Ahí estaban parados los ángeles. Ahí estaban parados ¿quiénes? Aquellos que predican la palabra de Dios. Dios tiene tu vida en tu mano, Dios te tiene en tu mano, Dios te ama, Dios tiene tu iglesia en tu mano. Él sostiene tu vida. ¿Sos un ángel de Dios? ¿Estás compartiendo la palabra de Dios con otras personas? Pero ahora cuando habla de ángeles, pone un contexto diferente. Cuando el capítulo 8, versículo 2 dice: luego vi los 7 ángeles. ¿Quiénes son los 7 ángeles? Los que ya aparecen en la visión, los que son de cada iglesia. Cuando él ve esas 7 iglesias, esos 7 ángeles, está hablando para la iglesia toda, desde la iglesia de Éfeso, la primera iglesia cristiana, hasta la última iglesia cristiana a lo largo de toda la historia. Dios le da una misión, le da una trompeta, una para cada una de esas iglesias. ¿Qué es la trompeta? ¿Qué simboliza la trompeta? En la antigüedad, en el libro de Levíticos, se hace referencia a las trompetas que usaban en el santuario. O sea, está dentro del contexto del santuario. Tiene lógica, porque ¿de dónde viene el ángel del capítulo 8, versículo 3? Del altar, del incienso. ¿Y dónde estaba eso? Estaba en el santuario. Entonces, tiene lógica, está hablando del santuario. Pero ¿para qué se usaban las trompetas en el santuario? Para 3 cosas. Primero, para llamar a adoración. En la antigüedad no había campanas para que ellos tocasen campanas para que la gente viniese a adorar. No, lo que se hacía era tocar la trompeta y la gente se congregaba a adorar en el santuario. Es más, 4 filas de las tribus de Israel estaban delante del santuario, 4 hacia la derecha, 4 hacia la izquierda y 4 hacia atrás, marcaban las 12 tribus de Israel, cada una formada y tomando como centro el santuario. Así se congregaban para adorar. La segunda forma de utilizar las trompetas era para la batalla. Cuando era momento de batalla, se tocaba la trompeta. Claro, el rey o Moisés no podía estar gritando en medio de la batalla: ustedes por allá, no. Sino que él tocaba la trompeta. La trompeta significaba avance, significaba retirada, significaba va la caballería, significaba van los arqueros, va la infantería. En la trompeta, en cada sonido de trompeta, daba una orden. Y los generales entendían al escuchar la trompeta qué significaba y obedecían esa orden. Eso significaba la trompeta. Usted tiene la trompeta también de Dios. Es tiempo de batalla, es tiempo de llamar a la última batalla final. Y la última razón, la tercera razón por la cual tocaba la trompeta era cuando llegaba el día del juicio, Yom Kippur, el día de la expiación. Dentro de esa semana
Especialmente ese día se tocaba la trompeta, era momento de la introspección del pueblo de Dios, de orar, de confesar su pecado. Era tiempo de pedir perdón, era tiempo de ser purificado, el santuario era purificado, el pueblo de Israel era purificado, todo era purificado y se anunciaba a través del toque de esa trompeta. Entonces, Dios le ha dado esa triple misión a la iglesia. Primero, llamar a la adoración, llamar a todos los hijos de Dios a encontrarse con Dios en adoración, en alabanza, en música, en ayuno. Es momento de encontrarse con Dios. Segundo, es momento de luchar por el Señor. Es tiempo de predicar la palabra de Dios, de obrar en consecuencia lo creemos. No solamente quedarnos con mi creencia, sino obrar en consecuencia de ella. Vivir una vida, porque mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra demonios, contra principados. Ahí es mi batalla. No es contra mi hermano, no es contra esa iglesia. Es contra aquellos que engañan, que defraudan, que traicionan. Esa es nuestra batalla. Y luego es tiempo de la venida del Señor, es tiempo de la purificación del santuario, es tiempo de que yo sea purificado también. Dice luego entonces, cuando Isaías ve la visión en el capítulo 6, ve al trono celestial, ve a Jesús, a Dios sentado en el trono. Él se angustia y dice, yo voy a ser muerto porque siendo pecador de labios inmundos, que pertenezco a un pueblo de labios inmundos, he visto a mi Creador, entonces voy a morir. Y Dios le dice, Dios le envía un ángel con el mismo altar, toma un pedazo de carbón encendido del altar y toca su lengua. Entonces él reconoce que Dios ahora, el que está obrando en su vida, es maravilloso. Dios purifica la lengua de ese profeta y se transforma en profeta de Dios. Dios también te quiere purificar. No somos dignos de estar en la presencia de Dios, pero Él te quiere purificar. Él quiere obrar en vos. ¿Estás dispuesto a decir, heme aquí, envíame a mí? Yo iré, Señor. Yo voy a hacer lo que me estás pidiendo. Si Dios te está purificando, ¿qué puedo hacer? Yo creía antes que en la oración era el incienso que subía a Dios, pero ahora me doy cuenta que no es mi oración, sino que el incienso es una cosa y es mezclada con la oración. O sea, son dos cosas diferentes, una mezclada con la otra. ¿Qué es el incienso? Es la intercesión del Espíritu Santo. Es Dios transformando mi oración para que sea acepta al Señor. Es el Espíritu Santo que dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Traduce mi oración delante de Dios para que sea acepta a Él. Yo ore como pueda, ore como usted sabe, ore como sale de tu corazón, porque no importa cómo vos ores, porque Dios va a leer tu corazón, lo que vos querés decir con tu palabra, aunque no sepas cómo decirlo. Dios toma esa oración, el Espíritu Santo toma esa oración, la moldea, la mezcla con incienso y le eleva hasta el cielo de Dios. Amén. Dios puede obrar a través tuyo. Si vos se lo permitís, Él va a obrar también en tu vida. Y dice el capítulo 8. Entonces el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un gran terremoto. Maravilloso. ¿Por qué? No es que dio a la tierra, no, él tiró el altar del incienso, el incensario. ¿Por qué tiró el incensario? Porque esto simboliza premura. No se lo pasó, era algo urgente, tenía que llegar ahí y se lo mandó, tenía que llegar hasta ellos y ahí se lo envió. Lo tiró sobre la tierra porque el ser humano necesita, esto es algo apremiante, es algo urgente. Y sabe, mi querido hermano, cuando la voluntad divina se mezcla con la voluntad humana, cuando el incienso se mezcla con las oraciones y se hacen aceptables a Dios, cuando la iglesia llama a adoración, cuando la iglesia se prepara para la batalla espiritual, cuando la iglesia hace esa introspección de juicio y se purifica a sí misma para presentarse delante de Dios pura, santa, entonces el Espíritu Santo desciende sobre la tierra y como incienso es derramado sobre toda la tierra. Y ese fuerte pregón, dice Segovia, las voces del Espíritu Santo, el fuego del cielo bajando a la tierra como en el Pentecostés, símbolo del Pentecostés, esa llama de fuego en cada una de las cabezas de los discípulos, también puede llegar a tu cabeza la llama de fuego, porque es el Espíritu Santo obrando en tu vida cuando tu vida se lo permite, cuando vos se lo permitís, cuando la voluntad humana se mezcla con la voluntad divina y forman esa llama divina
que es la que viene del santuario de Dios. Entonces las voces de la iglesia se escucharán y será predicado el evangelio a cada tribu, cada lengua, a cada pueblo, hasta el último rincón de esta tierra. ¿Por qué? Porque se mezcló la voluntad divina con la voluntad humana. Entonces se escuchará truenos. Es interesante que la palabra truenos en Apocalipsis representa la voz de Dios. En el capítulo 10 habla de los 7 truenos. La voz de Dios es escuchada como el trueno que sale de oriente se pierde a occidente. ¿Alguna vez escuchaste un trueno estremecedor en tu vida? Yo lo escuché alguna vez, cayó un rayo cerca mío y tembló todo mi cuerpo y mi piel se erizó. Se podía sentir el trueno. La voz de Dios representa la voz de Dios. Está hablando de la voz humana y de la voz de Dios aunada para una predicación y un gran terremoto. Y déjenme hablar que en el Apocalipsis, con el capítulo 6 y 7, habla de ese gran terremoto, se refiere a la segunda venida de Jesús. ¿Se acuerdan cómo comenzaba el capítulo 8 dentro del contexto de la venida de Jesús? A eso se refiere. ¿Usted quiere ver a Jesús venir en la nube de los cielos? Predique la palabra. ¿Usted quiere ver al Señor venir con poder y gloria? Purifíquese, santifíquese, santifique su iglesia. Entonces el Señor vendrá. Más que palabras es lo que Dios necesita. Dios necesita que tu voluntad se une a la voluntad divina. Dios te bendiga y te guarde. Dios obre en tu vida y transforme tu vida y pueda ser testimonio de la obra de Dios. Nos encontramos este próximo viernes. Dios te bendiga.